uno de los dramaturgos teóricos, maestros de la dramaturgia, editor de una de las revistas más importantes y de las editoriales más notables de América Latina, dedicada al teatro, al cine, a la teoría dramatúrgica, y la revista Paso de Gato y su editorial, que también tiene el mismo nombre, que ha sido invitado por la maestría en escrituras creativas para hacer un taller para nuestros estudiantes de la maestría. Y como siempre, en esta alianza que hemos tejido entre la maestría y la facultad y el Centro de Medios y Publicaciones de la Facultad de Artes, y en particular con el ciclo de conferencias de las artes, que empezamos esta alianza hace 15 días con la conferencia del maestro Jorge Volpi, el gran escritor mexicano, y ahora con el maestro Jaime Chabó, que como les he dicho, pues es uno de los grandes dramaturgos contemporáneos de nuestra lengua y uno de los grandes maestros de la dramaturgia, y pues está trabajando ahora con nuestros estudiantes. No es más, y les dejo entonces con Jaime, y muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Próximamente estaremos anunciando nuestra siguiente invitada. Le decía hoy a Carlos que de manera deliberada había preferido no escribir una ponencia porque suele ser muy mamón, muy... en realidad se establece muy poca empatía entre quien lee un texto muy sesudo y ustedes que están allá escuchando, intentando dilucidar de qué va aquello tan conceptual que está planteando el ponente. Y entonces le decía que estaba hecho un 8, como dicen ustedes los colombianos. Y de pronto dije, wow, sí, claro, la imagen del 8, que es también el infinito, está bueno, ¿no? Porque justamente no quise presentar ante ustedes una conferencia de las varias que tengo súper claras, asumidas, escritas, que ya el tema me sé, sino que me metí en un berenjenal con un tema que, aunque lo he reflexionado mucho y que hoy voy a compartir esas reflexiones con ustedes, sin embargo, para mí sigue teniendo unas zonas oscuras que no solo se deben a mi enorme ignorancia sobre el tema, a pesar de las ya bastantes lecturas que hay de por medio, sino a que la propia ciencia no ha avanzado al respecto demasiado. De hecho, vamos a citar una de las ciencias más jóvenes que hoy día tratan de desvelar qué sucede en el cerebro del espectador, que son las neurociencias, y que justamente en el territorio de lo teatral hay una bibliografía y hay unos avances científicos al respecto, todavía muy precarios, con toda experimentación científica, con alcances muy provisionales. Pero bueno, yo lo que vengo hoy a hablar aquí ante ustedes son mis preocupaciones, que creo que son unas preocupaciones legítimas respecto a qué pasa con la relación sala-escenario y por qué sentimos, al menos en el teatro mexicano, que hemos perdido mucho público y que no logramos captar al público. Siempre estamos hablando de la crisis del público. Yo no sé si eso es ancestral o no, pero sin duda es una de las cosas que nos tienen ocupados y preocupados hoy en el teatro colombiano, en el teatro mexicano, que es qué pasa con la pérdida del público o qué pasa que no logramos seducirle de una manera contundente para que nos acompañe en la ficción. Entonces, es que todavía estoy en el taxi, ¿no les pasa? ¿No? Tan de una,
en vez de haber llegado con media horita y tal. Bueno, ese era el plan. Y que el cerebro se acomode. Se tarda en bajarse del taxi el cerebro también. Y justamente en los últimos años llevo dedicándole a este tema parte de mi reflexión escritural, también porque yo he percibido que en nuestro teatro, de pronto, en mucho de él, nos empeñamos los creadores en hacerlo de espaldas al espectador. ¿A qué me refiero con que veo mucho teatro que se hace de espaldas al espectador? ¿A qué creen que me refiero? Un poco para que no sea yo el culebrero del show, también pueden participar. Sin duda, hacer un montaje teatral comprende un montón de esfuerzos y voluntades para llegar al estreno, para convocar a un público, y yo creo que nadie trabaja para fracasar. Habrá alguien muy empeñoso. Pero en general, bueno, claro, lo hacen muy bien. Pero en general, bueno, todos tenemos la enorme expectativa de llenar la sala, de que el público salga maravillado y nos aplaudan de pie, y eso signifique, y que no sean nuestros amigos, porque nuestros amigos ya sabemos que van a ir a aplaudir de pie y van a chiflar. ¡Bravo! Así sea una mierda lo que estamos presentando. ¿No? Yo llamo a hacer teatro de espaldas al espectador, a aquel teatro que no pone en el centro de su trabajo al espectador. ¿Y eso qué significa? Es un teatro que no sabe editar, es un teatro que desde la actuación no conecta con el público, que de hecho no hay encarnación, sino hay ilustración de un texto, vociferación de un texto, pero que en realidad los actores no están encarnando, que la iluminación no está al servicio de la ficción, que el vestuario, etcétera, todos los elementos no están al servicio de la ficción, y que el señor director, el señor dramaturgo se ha engolosinado demasiado en su ficción y está enamorado de sus palabras, entonces hay un montón de carreta inútil que no contribuye al objetivo de la acción, ¿no? Es decir, el dramaturgo no sabía editar, si es que sabía estructurar, ¿no? El dramaturgo no genera expectativas en el espectador, es decir, no tiene un campo de siembra de preguntas, que para mí esa es la tarea fundamental del dramaturgo, construir preguntas en la mente del receptor y generarle implicación para que el espectador esté comprometido con la ficción. Pero encima el director tampoco ha hecho una lectura de peripecias como para saber cómo está estructurado. Entonces, pues es que le timbró, entonces desde una noción bastante silvestre monta el texto, pero entonces no sabe dónde están depositadas, a lo mejor es un gran texto dramático, pero no sabe dónde están depositadas las claves que tiene que potenciar para que la ficción se instale en la cabeza del receptor y el receptor esté atrapado todo el tiempo y no se quiera ir. Y bueno, con la irrupción de las teatralidades contemporáneas, que no quiero parecer fóbico, de hecho no lo soy, de hecho soy bastante fan de varios grupos a los que no les interesa en lo absoluto crear espectáculos fabulares. Es decir, ¿a qué me refiero? Contar historias.
soy fan de varios grupos que no cuentan historias, que hacen cosas chéverísimas, geniales, espectaculares, pero la irrupción de, digamos, nuevos formatos de la teatralidad, en muchos de ellos yo veo cómo se ausenta la voluntad de los creadores de trabajar para, con, por, entre, etcétera, el señor espectador. Y entonces, ¿qué hacen? Pues nunca le dan las claves de qué va aquello que va, que viene a disfrutar en un teatro, y por tanto el espectador, ¿qué es lo que va a hacer? A los pocos minutos va a desconectarse. Y si es teatrero, aquí hay muchos teatreros, ustedes van a entender perfecto este fenómeno. Nos ponemos a ver cuántos reflectores elipsoidales hay, cuántos par 64, y ya no estamos en la ficción. Y perdón, ahí ya perdimos, ya estamos haciendo teatro de espaldas al espectador. Si no lo atrapamos desde los primeros minutos, ya estamos haciendo teatro de espaldas al espectador. Si lo saturamos con bloques informativos que no llevan directamente a la acción y a la creación de una primera gran expectativa o una gran sorpresa, ya estamos haciendo teatro de espaldas al espectador. Si encima el actor no encarna, porque no está actuando, ya estamos haciendo teatro de espaldas al espectador. Y es que las agrupaciones teatrales, los directores, etcétera, claro, el camello de levantar una puta obra de teatro es, hombre, es la subida al Everest. Es la piedra de Sísifo. Todos los días estamos empujando la hijo de puta piedra para arriba y se nos viene para abajo durante la noche, ¿no? Y ahí vamos dando pasitos adelante para montar la obra. Ok, pero yo, con poquísimos creadores mexicanos con los que he sostenido diálogo, tienen al espectador en el centro de su creación. Es decir, mientras están montando una obra de teatro, una escena específica, no están preguntándose qué va a suceder en la cabeza del espectador con esa escena específica. No se dan cuenta que ya la alargaron. No se dan cuenta de que ya se volvió aburridora. No se dan cuenta de que la saturación de elementos no contribuye al dibujo general de la escena y a potenciar, por tanto, los conflictos subyacentes o la situación o los deseos potentes que el personaje tiene para conseguir sus objetivos. Y entonces toda esa basura, todo eso que se percibe como ruido, está abonando en contra de la recepción del señor espectador. Y qué duro es, díganme si no, los actores me lo podrán decir, pero también para uno, autor, acá abajo, ahí atrás, oculto, en la última butaca, y el director también desde la cabina, qué duro es cuando nosotros sentimos en el cuerpo que estamos perdiendo al espectador, que aquello está aburriendo. Somos tan soberbios que no somos capaces de decir, hijo de puta, terminando le corto la mitad a esa puta escena. No, porque estamos enamorados de nuestro material, ¿no? Preferimos que se hunda el Titanic que darle vuelta al timón. Qué cosa tan berraca, ¿no? Qué chingadera, diríamos en México. Y fíjense, el espectador va para que lo entretengamos, para que le develemos misterios sagrados del universo, para que les hablemos de lo que es justo o injusto para la humanidad, pero para lo único que no quiere sentarse en la butaca es para que lo aburran. La fobia que tienen los sardinos hoy en día, bueno, perdón, es que estoy intentando hacer traducción simultánea del mexicano
al colombiano, y como ven, ya he adquirido bastantes articulaciones lingüísticas del colombiano, entonces puedo expresarme con cierta fluidez en colombiano. El espectador no va a que lo aburramos. ¿Y qué pasa con los chinos que les dicen, vamos al teatro? ¡Ay, no, esa cosa tan aburridora! Bueno, nos lo hemos ganado. ¡Qué pena! Pero nos lo hemos ganado. Entonces, bueno, yo me he estado haciendo N cantidad de preguntas respecto a cómo, primero, cómo revertir el aburrimiento y llegar a estrategias de creación que nos impidan meternos la pata, darnos balazos en la pata de esa manera tan cruel, porque además, luego, discúlpenme, es muy triste para uno saber que su obra naufragó, ¿cierto? Y es peor cuando yo como autor a veces me acerco con los directores y les digo, hermano, córtele ahí, pero es tu texto, que le corte ahí. No sirve, no funciona, no está abonando, no está funcionando. O le dices, peor, le dices algo de su puesta en escena que es evidente que no funciona y que hace que decaiga la tensión dramática y uy, pareciera que le hubiera uno dicho algo sobre su mamá, su mujer, qué sé yo, ¿no? Es intocable, es mi pieza, no la toque. Y bueno, yo creo que primero que nada tenemos que comenzar por someter nuestra soberbia a la eficacia del espectáculo. Y cuando hablo de eficacia del espectáculo, porque ya me ha tocado hablar de estas cosas en otras conferencias, en otras charlas, en mesas redondas, de inmediato brincan los grandes creadores a decir, no vamos a ser concesivos con el público. ¿Y quién dijo que vamos a ser concesivos? ¿Quién dijo que no vamos a hacer una creación compleja, exigente para el espectador, que lo meta en problemas, peor, que lo ponga a trabajar? Porque toda creación compleja, dramática, forzosamente implicará poner a trabajar al espectador. ¿Por qué? Porque lo va a catapultar a una intensa actividad mental para descifrar aquello que se le presenta. Y aquí entramos en qué es eso de la actividad mental. Ver una película de Schwarzenegger implica una actividad mental menos 250. Es ideal para cuando uno un domingo está en Guayabao y no quiere pensar y tiene la cabeza así y prende el televisor y uno puede vegetar, ¿no? ¿Por qué? Porque no te exige ni mierda, ¿no? Es más, si uno puede quedarse dormido 15 minutos y cuando despierte la película seguirá exactamente en lo mismo. El robot, el Terminator persiguiendo a Sarah Connor y al otro chino que en realidad va a ser el padre de su hijo, yo soy tu padre, va a seguir en lo mismo, ¿no? Y aparentemente hay mucha acción en la película, ¿no es cierto? La peripecia es una persecución. Y dura 60 minutos la persecución o 50. Es más, estoy en rebaja, 40 minutos. Ya suficientemente monótono, ¿no? Pero es una película que no le exige, es una película de entretenimiento que no le exige al espectador. Pero ¿qué pasa con una película como Seven, o como Asesinos por Naturaleza, o en fin? ¿Qué pasa? O Breaking Bad, el primer capítulo de Breaking Bad. ¿Qué sucede? Alguien ayúdeme. De verdad, el papel de culebrero está bueno, me gusta, pero me gusta más cuando interactuamos. ¿Qué pasa? Que tienes que completar la información.
De entrada, esas ficciones que son para televisión, pero que, perdón, lo podemos hacer perfectamente en el teatro. Olvídense ahí del formato, perdónenme, eso es traducible a teatro y perfectamente funciona en teatro, porque de inmediato nos instalan un montón de preguntas que no solo están montadas en el ámbito de la intriga, en las arquetípicas preguntas del qué pasó, del qué va a pasar, sino decimos, uy, ¿quién es ese man? ¿Por qué trae la pistola? ¿Por qué están asaltando la cafetería? ¿Qué guardaron ahí? Etcétera. Y nos llena de un montón de preguntas que tienen que ver con el ámbito del conocimiento del espectador. Es decir, nos rehúsan información, nos la sustraen, y entonces genera una implicación y una necesidad y urgencia del espectador por descifrar de qué va aquello. Y entonces ya lo tenemos atrapado. Pero ustedes lo han sentido como espectadores. ¿Qué les pasa cuando una obra de teatro o una película de inmediato los catapulta a hacerse preguntas? ¿Qué les sucede? Uno se engancha. Ok, ahorita estaba charlando con Patricia Ariza y hablaba de una obra del joven acá, Belandia. Y decía, es que con esa obra primero me comencé a irritar y demás, y dije, me está mamando gallo, y no sé qué. Pero al final yo estaba en el filo del butaco. Por cierto, le manda saludos. ¿No? Entonces este huevón ha de haber hecho algo muy eficazmente porque puso en tensión al espectador y puso una inyección de adrenalina en el corazón para que el espectador quisiera desvelar qué es aquello que está sucediendo y que se le escapa, que no es del todo accesible, que el autor hábilmente le escamotea algunos de los significados, pero le da las suficientes pistas como para que el espectador quiera penetrar en el misterio de la ficción. Está bueno. Ahí dejamos de hacer teatro de espaldas al espectador. Yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo estar constantemente haciendo pie a tierra y diciendo, bueno, ¿y esto se sostiene o no? ¿Aburre o no? ¿Qué sobra? ¿Qué daño nos haría? Ninguno. Además, la creación es prueba y error. Ahí dice, ser artista es fracasar como nadie osa fracasar. Me gusta más la otra frase de Beckett que dice, fracasa otra vez, fracasa mejor. El fracaso ya lo tenemos ganado de entrada. Vamos a la conquista de lo otro, del espectador, de cómo vamos a crearle implicación y cómo lo vamos a... Finalmente, yo sé que esta palabra que voy a mencionar tiene muy mala prensa, perdonen a la palabra, ella no ha hecho nada malo, se los juro. La palabra es manipular, ¿no? Y luego se ponen bravos de, ¿cómo? Nosotros no manipulamos. ¿Cómo mierdas no? Quítenle, despójenla de lo ideológico y de lo moral, y la palabra desnudita nos habla de que nosotros manejamos con las manos un cierto material o producimos efectos en alguien de manera intencionada. Nos sirve. Los comunicólogos, hay un comunicólogo italiano maravilloso que se llama Alex Mucchielli, tiene un libro que se llama El arte de influir. Nos dice cómo nosotros podemos dirigir de manera intencionada y controlada la atención del espectador. Bueno, estamos entrando en una dimensión que quizá no todos nos habíamos preguntado antes, que es, ¡ay, jueputa! Yo puedo controlar los efectos que quiero provocar en el señor espectador. ¡Uf! Parece una verdad de perogrullo, ustedes dirían, pero el teatro ya lo había descubierto desde hace siglos. Sí, pero ¿lo hemos sistematizado?
Fíjense que ahora el cine lo está haciendo, ¿no? El cine y las series televisivas, claro, como es una industria, le pueden invertir plata. El pobre teatrito nos lo dejan desvalido, pero podemos hacer las equivalencias y robarnos esas investigaciones para entender cómo nosotros podemos articular ciertos efectos en el espectador no solo para generar, por supuesto, lo mínimo indispensable es crear expectación en quien observa y retenerla durante todo el trayecto de la representación. Si ese objetivo mínimo no se ha conseguido, habremos de naufragar maravillosamente, ¿no? Pero esto que estoy planteando nos introduce en un territorio que me parece digno de toda exploración, que es que nosotros podemos construir y controlar efectos en el espectador. Ya lo había descubierto el cine. No sé si ustedes recuerdan una película mexicana que se llama Nosotros los Pobres. Es con Pedro Infante y esta Blanca Estela Pavón. Es la arquetípica película de la época del cine, de la época de oro del cine mexicano. Es una película en blanco y negro. El protagonista, Pepe el Toro, que bueno, ha tenido una vida tremenda, de pronto alguna vez robó comida para alimentar a su familia, entonces pagó cana, pagó cárcel. Ahí en la cárcel un tipo que le tenía odio, quiso matarlo y él le encajó algo en el ojo y le sacó un ojo. Y bueno, ya sale y se puede encontrar con su chorreada, con el amor de su vida, que es su chorreada, así le dice la chorreada. Y entonces comienzan a construir una vida en una vecindad como la del Chavo del Ocho, pobrecita, y entonces comienza a armar un taller de carpintería y la mierda, y los esfuerzos, y quieren tener un hijo, pero no quedan embarazados, y por ahí pierden en un momento dado el ovulito preñadito, y entonces los vecinos, ¡ay, comadre! Qué mala onda, pero no te preocupes, Diosito te va a mandar un niño, ¿no? Y vamos viendo los esfuerzos y cómo van construyendo una vida y superándose y tal, y por fin queda embarazada, y entonces toda la vecindad le traen regalitos a la bebé, que no saben qué va a ser el niño o niña, era la época en que no había ultrasonido, y entonces por fin llega el bebé y todo el mundo está feliz y le hacen su baby shower, no se llamaba así en esa época, pero le llevan regalitos y el otro reparte puros, pero en medio de eso ha salido el hijueputa al que le clavó algo Pepe el Toro en el ojo y ha salido de prisión y ha jurado la venganza, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Un día hijueputa va y le prende fuego a la carpintería, pero no sabía que estaba ahí el bebé, el torito. Y entonces sale Pedro Infante con el bulto, llorando, berreando en realidad, ¡Torito! ¡Torito! Bueno, eso trasládenlo a la película que quieran, en donde ustedes han lloriqueado por muy machos bragaos o hembras oscas que se sientan, han llorado como magdalenas. Por muy intelectuales que se crean, han llorado como magdalenas. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Alguien me puede decir, para que se me está secando la boca, para que me dejen descansar un segundo? En realidad los quiero incentivar, pero pues como no, estoy intentando una nueva estrategia porque no me hacen caso. Carajo. Entonces, ¿qué pasa? Nos identificamos, claro, y lloramos y decimos, no me voy a conmover, no me voy a conmover. A mí me pasó algo tremendo con una película contemporánea que se llama Goodbye Christopher Robins. ¿Alguien la ha visto? Hombre, hasta la ponían en los aviones en Avianca, chingado, hay que viajar más. Que esta universidad que nos reparte tiquetes de avión a granel, carajo. Tampoco la UNAM.
que paga menos la hora que profesor que esta universidad, ¿eh? Ojo. Y es más grandota. Goodbye, Christopher Robin. Es la historia del escritor de Winnie Pooh. Pero nunca vamos a ver cuentitos de Winnie Pooh, ¿no? Es una historia dura, tremenda, de cómo, así como las mamás que están en las entradas de RCN o Caracol con sus niñitos queriendo convertirlos en estrellas, es eso. Es el escritor de Christopher Robin que por fin entra en empatía y en contacto con su hijo porque es muy seco, es un papá horrible. Y el niño por fin lo enternece y demás y comienza a entrar en su lógica y en su mundo y ahí descubre a Winnie Pooh y se vuelve un éxito mundial y entonces usan de mascota al hijo, se convierte en Christopher Robin y el daño psicológico que le hacen es brutal. En fin, la película es hermosa, véanla, y tampoco me pude contener. Yo con mi hijo pequeño al lado berreábamos así. ¡Ah! Y yo digo, qué bacano. ¿Cómo logró el Hewlett Packard, HP, guionista, conseguir este efecto? ¿Cómo consiguieron los guionistas de aquella película emblemática de Nosotros los Pobres, de Pepe el Toro y La Chorreada, que no haya ser humano que no llore con en el momento en que sale Pedro Infante berreando ¡Torito! Es una construcción. ¿Lloramos por el niño? ¿Por qué? Por el dolor del padre, por la posibilidad de empatía derivada del dolor del padre, la posibilidad de identificación porque los conmueve. Claro, no lloramos al niñito, lo hemos visto gatear y en tiempo pantalla duró. Si acaso la presencia del niño ha sido muy generosamente diría yo 2 minutos. Pero entramos en empatía, es decir, se activaron mis neuronas espejo y entré en empatía y entré en ese llanto convulsivo y por lo tanto me dejé provocar reacciones químicas en el cerebro porque fui empatando con todas las ambiciones y anhelos de esos 2 personajes que por fin quedan embarazados, que por fin construyeron la carpintería, que por fin parece que la vida les va a sonreír y pácatelas, muere el niño. Sí, no, yo efectivamente siempre... Bueno, acá porque tenemos pura gente avispada y bacanísima y seguramente postdoctores y postmaestros y la vaina, pero en general cuando yo hago esa pregunta me dicen, ¿lloras por el niño? No, de quien me he enamorado es de Pepe el Toro y de su mujer. Me he enamorado de sus esfuerzos, me he enamorado de sus sufrimientos. Por tanto, hay un trabajo deliberado no solo por capturar la atención del espectador, que crear expectativas solo puede ser en el ámbito de la intriga o en el ámbito cognoscitivo del receptor. La creación de expectativas. Pero este efecto que consigue esta película instalar en nosotros es porque nos ha dotado de ciertos elementos para que nosotros estemos anhelando que le vaya bien a la pareja de Pepe el Toro y La Chorreada. Y es por eso que cuando están en el momento máximo de la posible felicidad, viene el hijueputa tuerto, malévolo, que por supuesto Pepe el Toro lo va a arrojar de una azotea en un enfrentamiento final y tal, que por supuesto nos va a dar ¿qué? Gusto.
Nos va a encantar que el hijo de puta tuerto salga volando por la cornisa de esa azotea, que es un 7º piso, una cosa así, y se haga mierda en el asfalto. Y nos va a poner además a sufrir y a sudar. Va a haber sudoración. Nosotros sentados en la butaca vamos a experimentar sudoración. ¿Por qué? Porque nos va a detonar adrenalina. Fíjense, el guionista y por supuesto el director, los actores, el montaje, tal, van a provocar adrenalina, reacción química en el cerebro, y al espectador, que hasta, ¿qué pasa de pronto? Que hasta tenemos impulsos motores, ¿no? Como para salvar a Pepe el Toro, porque la pelea parece que Pepe el Toro es el que va a caer en más de una ocasión, y al final, ¡pruam!, el que vuela es el hijo de puta tuerto porque se lo merece. Parezco un poco maniqueo, pero en realidad eso es lo que nos está instalando. Puede ser compleja y no maniquea la película, pero vamos a querer que no se muera nuestro héroe y que al final pague el otro sus malas acciones anteriores, ¿cierto? Entonces, fíjense que para llegar a esos puntos hay que instalar condiciones preparatorias, de las que además tienen que ser hiperconscientes director, actores, escenógrafo, iluminador, porque si no, no van a crear aquello, el músico, tal, porque si no, no van a llegar a crear aquello. Y eso lo traduzco a teatro, no estoy hablando de cosas que no sean competencia de ambas artes, de cine y teatro. Si ustedes han leído, por ejemplo, a Javier Dolte, que se la pasa instalándonos este tipo de cosas y jugando con nosotros con la sorpresa y con nuestras expectativas, entenderán de qué hablo. Sin embargo, se ausenta en mucho de nuestra dramaturgia y en mucho de nuestro hacer teatro cotidiano. O bien porque los actores y el director no lo tienen en primer plano en su horizonte, porque hemos borrado al espectador, porque para nosotros es una cosa informe, sin identidad, es una masa que no nos importa hasta el día del estreno, que nos volvemos a acordar y que por favor, aplaudan, por favor. Pero en el proceso nos importa una hueva. Y no editamos, y no cortamos, y no dijimos, no, espérate, ese gesto no se ve. Chino, no. Si usted no hace bien el gesto de guardarse algo acá, no se va a entender que es una pistola, ¿no? Y entonces dejamos que la cosa fluya así flojamente, entonces tenemos una gestual de gelatina y una energía que parece de chocolate aguao, ¿cómo se llama esta cosa que comen acá de maíz? Mazamorra, ya me acordé por ahí, ¿no? Así toda pastosa, acciones imprecisas, gestos flojos, en lugar de ser precisos, contundentes, tal. Y ahí es donde vamos perdiendo al espectador. Sigo estando hecho un 8, porque ya me fui por otras ramas de lo que tenía apuntado como Canovacho. Bueno, hasta aquí no sé si voy siendo claro. ¿Cómo? No, bueno. Bueno, pues ya nos iremos confundiendo más, hermano. Yo soy experto en ampliar dudas. Fíjense que trabajar para el espectador, por, con, para, etcétera, implica entonces hacer un desplazamiento de la figura del espectador de
del mapa que tenemos construido para el teatro. Cambiarlo de lugar me parece que es lo único que nos va a permitir tener un futuro para las artes escénicas y el teatro. Comenzar a pensar que nosotros podemos atrapar al espectador de manera deliberada, crearle efectos de manera deliberada, producirle efectos químicos en su cabeza de manera deliberada, nos va a permitir entonces tenerlo no solo en el centro, sino además llegar a una eficacia enorme en nuestra construcción de nuestros relatos dramáticos. Y aquí es donde, por eso me interesa la noción de manipular, pero como el orfebre que tiene su arcilla y que comienza de la nada, de una masa informe, de un aglomerado de tierra y agua, comienza a dar forma a las figuras más extraordinarias. Y aquí quizá es importante entender qué es lo que pasa en la cabeza del espectador con las neuronas espejo, que es una cosa que yo apenas estoy investigando, por tanto, no es que yo sea el doctor en esa ciencia. Ustedes tienen un doctor, ¿cómo se llama? Reginas, ¿no? A él hay que traerlo para que nos aclare el mundo. Pero de las pocas cosas que yo he podido leer, que he podido investigar, de hecho yo publiqué como editor al italiano Gabriele Sofia, que, por acá está, publiqué este libro que se llama Las acrobacias del espectador, neurociencias y teatro y viceversa. Aquí nos explica cómo cuando nos sentamos, asistimos a un espectáculo teatral, se producen un montón de fenómenos en nuestra cabeza, entre ellos la activación de nuestras neuronas espejo, que son aquellas que trabajan por empatía con aquello que observan. Entonces, en la medida en que los estímulos de los que yo doto al espectador le generan una empatía, en esa medida va a generar una implicación y por tanto estar implicado es como en un crimen, estoy implicado. Y el espectador no se va a ir de la ficción porque estamos jugando o trabajando con sus neuronas espejo. De hecho, hay otras neuronas que controlan la motricidad. Por ejemplo, nosotros nos sentamos en el butaco y inhibimos toda nuestra actividad motora. Hay una especie de convención en donde unas neuronas le dicen a las otras, usted fresco, tranquilo, quieto, fiera, usted no tiene que actuar, ¿no? Usted no se mueva, tranquilo, pero sin embargo, si la escena es muy movida, si la escena es de tensión, etcétera, ¿qué va a suceder con nuestro cuerpo en la butaca? Si hay un susto, si hay una sorpresa inesperada, vamos a saltar. ¿Qué pasa con nuestra cabeza cuando estamos ante una película de terror? Brincamos y aún gritamos, y también hay obras de terror. Es un género o es un recurso muy poco explorado en el teatro, pero hay varias obras, La Dama de Negro y tantas obras que trabajan eso con la sorpresa y el terror y que hacen lo mismo. No importa que no sea cine, es teatro, pero provoca terror o provoca susto y la reacción del cuerpo. Fíjense, las neuronas que dicen, inhíbaseme ahí. Usted fresco, no tiene que moverse, su proxemia, su motricidad, la puede poner en reposo, póngale pausa. Cuando es rebasado, cuando el estímulo rebasa a las neuronas espejo, entonces se reactiva y entonces es que reaccionamos. Pero nos sucede cuando estamos viendo, por ejemplo, un partido de fútbol y decimos, ¡uy, hijo de puta! ¡No! ¡Pégale! ¡Ah! Y mimamos que estamos pateando el balón. No hay balón delante de nosotros, ni jugadores, ni portería. Está el puto televisor. Y mimamos
que vamos a patear. Igual nos pasa con el box, ¿no? ¡Ay, no, no, dale, dale, dale! ¿A quién le vamos a pegar? Y nuestro cuerpo está reaccionando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos encantaría ser el boxeador que está allá arriba. Porque nos encantaría ser el personaje. ¿A qué vamos a la ficción? A vivir las vidas que nosotros no podemos vivir. Sigue siendo así de primitivo. Y sigue siendo ese el enorme encanto. Nada más que se nos olvidó que en el centro estaba el espectador, ¿no? Y entonces ahora pareciera que trabajamos más para aburrirlo que para tenerlo agarrado de las huevas, los ovarios, o en algún caso muy excepcional de ambas, ¿no? Qué paradoja, ¿verdad? Quiero al público, pero no trabajo para él. Qué miedo, qué miedo. Quiero buscar una cita de... Clelia Faletti, en otro libro que tiene Gabriela y Sofía, que son un conjunto de ensayos, nos dice, en el siglo pasado se investigó para descubrir cuál era el secreto del actor. Siguiendo la reflexión e investigación generada por Stanislavski desde los primeros años del siglo XX, pasando por los últimos años del siglo con Grotowski y llegando hasta hoy con Eugenio Barba y la antropología teatral. Se ha intentado, a partir de ellos, comprender y explicar científicamente este nivel base del teatro. Imaginemos, por ejemplo, a un espectador que está en un teatro, sentado en su sitio, fascinado por un actor que está en escena y que lo mantiene ligado a él con la sola presencia a través de una atención concentrada y alerta. En este nivel base, me gusta pensar en el actor como en un gladiador en la arena. Para el actor, cuando está sobre el escenario, toda su vida depende de la capacidad de mantener la atención del espectador. Si el espectador desvía la mirada, el actor muere. Muere escénicamente. Yo sí se la compro. Por acá había otra. Eugenio Barba. La atención del espectador, si no aparece, refiriéndose a la atención del espectador, dice, si no aparece una intención que permita a la imaginación y a las preguntas del espectador encauzarse en una dirección precisa, querida y objetiva, la relación observador-actor se afloja y se pierde. La atención se disocia y se reemplaza por el demonio, diría Peter Brook, el aburrimiento. Por acá decía otra cosa súper chévere. Que les digo, el 8 entre infinito y caos. Y es que, señores, además de generar identificación, empatía, las neuronas espejo tienen también una función anticipatoria. ¿Qué quiere decir? Los seres humanos, para sobrevivir desde la época de las cavernas, nos llenamos de hipótesis de qué pasa si salgo de la caverna. No, ya sé, hoy voy a salir de la caverna, no voy a ir por el camino plano, sino me voy a ir por el escarpado, luego voy a cruzar el río y así evito al tigre dientes de sable. Es decir, se genera hipótesis respecto a su transcurrir para sobrevivir.
¿por qué nos encanta que nos llenen de preguntas? Si ustedes vuelven a ver esta noche Breaking Bad, ese primer capítulo que es genial, que además está cronometrado minuto a minuto los procesos que lleva el guión. Eso sería una clase muy linda, pero no es objeto de esta conferencia y me demoraría, pero está cronometrado minuto a minuto cómo nos va llevando de una pregunta a otra, cómo va contestando alguna, pero nos va todavía suministrando otras más grandes, incluso alguna que se va a quedar por el resto de la temporada de Breaking Bad. Alguien que sea experto en Breaking Bad, díganme, ¿qué expectativa abre para siempre ese primer capítulo? ¡Tarán! ¿El ojo? La máscara. La máscara antigas que usaron para cocinar la metanfetamina. El man en su rabia y en su, confuso mentalmente, él que es tan sistemático, que eso será una construcción que veremos después, tiene un descuido imbécil, que es por la rabia que tiene de que las cosas salieron mal, que ya mató a 2 tipos, que trae al otro desmayado, que la vaina, arroja en el desierto la máscara que finalmente va a ser la que va a utilizar el policía para desvelar el misterio de quién mierdas es el gran capo, que en realidad es un ratoncito, que se generará un mito, ¿cómo se llama? Heisenberg, ¿no? Que el personaje se convertirá en el temible Heisenberg, ¿no? Y en realidad nosotros sabemos que es un pusilánime que en realidad lo único que está haciendo es intentar sobrevivir. Pero ese primer capítulo ya nos llenó de un montón de preguntas. Pero como nos ha llenado de preguntas el teatro, qué sé yo, desde Hamlet, que cuando inicia aparece el fantasma y de entrada comenzamos a preguntarnos quién es ese fantasma. Ah, es el rey Hamlet muerto. Nos preguntamos, ¿volverá a aparecer? Llamemos al príncipe Hamlet. Llega el príncipe Hamlet, ¿qué le irá a decir? Y ya cuando le ha instalado que ha sido asesinado y no muerto por una serpiente, entonces surge la pregunta principal, el arco principal de tensión que va a sostener al espectador en vilo toda la ficción, que es Hamlet descubrirá y logrará su venganza, desenmascarará a los asesinos y concretará su venganza o no. Pero al mismo tiempo, durante el trayecto de la obra, nos va instalando otra serie de preguntas, como si Ofelia captará el amor de Hamlet o no, Polonio descubrirá la melancolía de Hamlet o no, Rosencrantz y Guildenstern sacarán de su depresión a Hamlet o no, asesinarán a Hamlet y a Rosencrantz y Guildenstern cuando lleguen a puerto y entreguen el papelito en donde están las órdenes para que los asesinen o no. ¿Sí? ¿Me explico? Y trabajamos nuestra expectación, nuestro interés funciona a partir de que se nos instalen preguntas en la cabeza. Y eso tiene que ver con nuestra ansiedad y nuestra necesidad de anticipar futuro, ¿no? Esa necesidad tan humana que nos lleva a siempre estar futurizando ante una situación compleja, familiar, la que ustedes quieran. Estamos haciendo presuposiciones de lo que el otro dice. Y bueno, yo tengo un hermano que se hace unas hijueputas historias. No, claro, no me ha contestado el teléfono porque se quiere quedar con la herencia. ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! Se pone en gorila loco, ¿no? Y claro, y entonces, claro, está manipulando para que así tenga que pagar menos y yo entonces me quede con menos de la herencia de la casa. No, ya, uy, se hace unas historias, pero con todo el huevón. Ha de sufrir un montón el huevón, ¿no? Pero todos nos hacemos presuposiciones. Uy, ¿le gustaré o no le gustaré? ¿No? Y a un nivel... Digamos, ese es el nivel en el que construye el dramaturgo a grosso, digamos, en la macroestructura, el dramaturgo o el guionista lanzan preguntas a futuro que van a ser resueltas o no. Generalmente se instala un arco principal de tensión. Sí, por favor.
un arco principal de tensión, que es lo que nos va a sostener. ¿Edipo encontrará las causas de la peste o no? ¿Cómo se llama el de House of Cards, el presidente? Ay. Underwood, ¿llegará a la presidencia o no? Uy, hijo de puta, nos sostuvo no sé cuántos capítulos, ¿no? Díganme si no es una gran expectativa. Pero al mismo tiempo, como la atención humana es muy precaria y nos vamos, ¿no? Uno no puede retener la atención por más de 60 segundos a 120 segundos sobre un mismo objeto, si no hay una variación, si no hay un elemento nuevo que aporte una nueva información o nos genere una nueva expectativa, nos pierde, ¿no? Toda ficción está llenando de preguntas sobre sobre las historias paralelas o sobre algunas otras cosas del protagonista, y que las va resolviendo. Es decir, el trabajo de construcción de las expectativas del receptor es resolviéndole algunas y sembrándole siempre nuevas expectativas para sostener la atención durante todo el trayecto de la representación. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Y fíjense que cuando nosotros entramos a una sala de teatro, no sé si lo han pensado, ¿cuál es el contrato que firmamos cuando entramos a una sala de teatro? Hay un pacto. Creer. Es la supresión temporal de la incredulidad. Yo lo extendería a toda la ficción literaria incluso, ¿no? Por eso podemos entrar a una ficción como fantasía o como La historia interminable y nos apasionamos por ese libro y no se nos va a caer nunca de las manos. ¿Qué pasa cuando una novela se les cae de las manos? ¿Por qué se produce ese efecto? No, bueno, ya sería el colmo del mal oficio de ese escritor. Además, toda ficción instaura una lógica interna. Así sea fantasía, así sea una cosa fantástica, nos instaura una lógica interna. Y le generamos unas leyes internas que nos permiten comernos el cuento sin hacernos mayores preguntas y al revés lo disfrutamos. Pero ¿qué pasa cuando se nos cae una novela? O porque es predecible, pero generalmente es porque no nos instala ni una puta pregunta. Pero también una obra de teatro, ¿no? Cuando el nivel de generación de expectativas es muy pobre, la implicación del espectador va a ser igualmente pobre. Nosotros firmamos ese convenio, ese contrato, que es la supresión temporal de la incredulidad, porque queremos ser manipulados, influidos, manejados, etcétera, por esa ficción. Queremos sumergirnos esa hora y media, esa hora y 10 en esa ficción y que nos conmuevan, nos provoquen lo que sea, que nos hagan llorar, que nos hagan reír. ¿Qué pasa con estas películas que nos hacen llorar? Ya las vimos 10 veces y la volvemos a ver. ¿Y qué nos pasa? Volvemos a llorar. Igual que en las comedias, qué sé yo, de Woody Allen, ¿no? Y ya sabemos que viene el gag. ¿Seremos huevones que nos volvemos a cagar de risa? Es más, invitamos a amigos para que vean la película y disfruten de esa película que yo tanto amo y que es tan chistada. Y si no se ríen en el momento en que yo me río, hasta me pongo bravo y me enojo. ¿Cierto? Es decir, no me gusta que no haya empatía. Pero fíjense,
Por tanto, hay todo un campo de investigación ahí. Yo vengo simplemente a incentivarlos porque yo estoy en ese viaje y haciéndome esas preguntas. Pero uno puede provocar reacciones químicas en donde se desaten las endorfinas, ¿a qué zona del cerebro pertenecen? A la zona del placer, ¿no? Dopamina, adrenalina, noradrenalina. Fíjense, la noradrenalina se produce, por ejemplo, después del llanto con el que acompañamos al personaje. Una vez que ha pasado la etapa convulsiva, en donde ¿qué pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente? Se relaja. Entonces ahí entra la noradrenalina. Y hay una sensación entre de placidez y de paz o de resignación, etcétera. Y díganme si no podemos, está al alcance de nuestra mano como creadores del teatro de este país y de Latinoamérica, poder ser cada vez más eficaces en producir efectos. No se trata de hacer pirotecnia, de manipular alevosamente y de manera maligna al espectador. No, se trata de ser más eficaces en la transmisión de nuestros significados y que el espectador se conmueva con las tragedias de este país o del mío, que también está en guerra y nadie reconoce que está en guerra, ¿no? Llevamos 250,000 muertos en 12 años, llevamos casi 100,000 desaparecidos, desapariciones forzadas, y ni la ONU, ni Estados Unidos, ni España, ni Francia, ni Inglaterra, ni Bélgica, ni Alemania, ni China, ni Rusia hablan de ello. ¿Por qué? Son los que venden las armas, ¿verdad? Bueno. Pero fíjense, está ahí al alcance de nuestra mano hacer esas construcciones para producir esos efectos químicos en la cabeza del receptor. ¿Quién les iba a decir que en realidad sí éramos alquimistas? Y sí podíamos producir esas cosas. Yo creo que mientras más lo estudiemos y mientras más lo trabajemos, más va a estar en nuestra posibilidad de controlar esas posibilidades de la ficción que rebasan lo meramente anecdótico y el solo construir una historia, sino también estar trabajando para que el espectador salga satisfecho, salga retado, la obra que le presentemos sea teatro para llevar. ¿A qué me refiero a teatro para llevar? Que nos llene de preguntas y que cuando salimos del teatro y nos vamos a un restaurante, la conversa sea sobre la obra y no, ay, estuvo buena la obra, ¿verdad? Sí, ay, qué bueno. Pero cuénteme, entonces, ¿qué le pasó el mes pasado? No, sino que el espectador continúe masticando la obra y al día siguiente en el desayuno diga, hijo de puta, es que ese enigma de la obra está, ¿se acuerda cuando el personaje dice tal? Que sea teatro para llevar, ¿no? Eso significará que hemos creado complejidad y que, por tanto, hemos generado una enorme implicación de parte del espectador. Bueno, y quiero concluir con un cuentico que de alguna manera tiene que ver. Cuenta la historia que Dios, al verlo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido, y de pronto su imaginación estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. Era posible imitarse a sí mismo. Así que inventó el teatro. Reunió a sus ángeles y anunció esto en los siguientes términos que aún se encuentran en un antiguo documento sánscrito. El teatro será el campo en el que la gente podrá entender los misterios sagrados del universo. Y al mismo tiempo, agregó con engañosa naturalidad,
será un alivio para los borrachines y los solitarios. Los ángeles estaban emocionados y apenas podían esperar a que hubiese suficiente gente en la tierra para poner esto en práctica. La gente se entusiasmó de igual manera y muy pronto comenzaron a hacer grupos tratando de imitar la realidad en sus distintas formas. Y aún así, los resultados fueron decepcionantes. Aquello que había sonado tan maravilloso, generoso y amplio parecía volverse polvo en sus manos. En particular, los directores, dramaturgos, escenógrafos, músicos, actores no podían ponerse de acuerdo acerca de quién era el más importante, por lo que perdían mucho tiempo discutiendo, mientras su trabajo los satisfacía cada vez menos y menos. Un día se dieron cuenta de no estar llegando a nada y comisionaron a un ángel para ir con Dios y pedirle ayuda. Dios recapacitó largo tiempo. Tomó un pedazo de papel, garabateó algo en él, lo puso en una urna y se la entregó al ángel diciendo: esta es mi primera y última palabra. El regreso del ángel a los círculos teatrales fue un gran evento de alfombra roja, donde todos los profesionales de la escena se reunieron, mientras la urna era abierta. Alguien incluso intentó leer por encima del hombro del enviado divino mientras éste anunciaba: la palabra es interés. ¿Interés? ¿Interés? Como si no supiéramos, es infantil. ¿Por quién nos toma? Esto es un insulto, un agravio. La reunión se disolvió agriamente. El ángel la abandonó bajo una nube y la palabra, aunque nunca más fue mencionada, se convirtió en una de las muchas razones por las que Dios perdió su rostro ante sus criaturas. De cualquier manera, unos cuantos siglos después, un estudiante de sánscrito encontró la referencia del incidente en un texto antiguo y como trabajaba a medio tiempo como intendente, hacía los baños y demás en un teatro, se atrevió a comunicar esto a la compañía. Pero esta vez no hubo risas ni escarnio. Y sí, en cambio, un sepulcral silencio. Entonces alguien por fin habló. Interés. Para interesar. Yo, antes que nada, debo interesarme. Yo debo interesar a otro. Yo no puedo interesar a otro si no me encuentro plenamente interesado. Necesitamos un interés común. Otra voz se alzó. Para compartir un interés común debemos intercambiar elementos de interés de una manera interesante. Para nosotros dos, para todos nosotros, con el ritmo adecuado. ¿Ritmo? Sí, como hacer el amor. Si uno es muy rápido, el otro es muy lento, a lo mejor no es interesante. O a lo mejor sí. Entonces comenzaron a discutir seria y respetuosamente qué es interesante. O como uno de ellos preguntó, ¿qué es realmente interesante? Aquí comenzaron a disentir. Para algunos el mensaje divino estaba claro. Interés se refería solamente a aquellos aspectos de vivir que estaban directamente relacionados con las preguntas esenciales de ser y llegar a ser, de Dios y las leyes divinas. Para otros, interés es el interés común de todos los hombres para entender con mayor claridad lo que es justo o injusto para la humanidad. Para otros más, lo verdaderamente ordinario de la palabra interés implicaba una clara señal de la divinidad para no gastar un solo momento en profundidad y solemnidades, sino simplemente dejar pasar las cosas y entretener. Llegado a este punto, el estudiante de sánscrito citó el texto completo acerca de las razones por las que Dios creó el teatro. Tiene que ser todas esas cosas al mismo tiempo, dijo. Y de manera interesante, agregó otro. Después de esto, se hizo un silencio profundo.
Entonces comenzaron a discutir acerca del reverso de la moneda, lo atractivo de lo no interesante y las extrañas motivaciones sociales y psicológicas que hacen aplaudir normal y vigorosamente a los asistentes al teatro cuando lo que se presenta no es de ningún puto interés para ellos. Si tan solo pudiésemos entender realmente esta palabra, dijo alguien. Con esta palabra, dijo otro calladamente, podríamos llegar muy lejos. Muchas gracias. Y antes de que me vayan a atribuir a mí el cuento y luego vayan diciendo, uy, Chabón nos leyó un cuento suyo buenísimo. No, es del señor Peter Brook. Bueno, ¿qué procede, General Satizábal? El general interés. Pues si tienen preguntas. Si tienen preguntas, se las amplío. Yo tengo una pregunta. Sí, señor. Tuve la oportunidad de leer la obra de Lágrimas de Agua Dulce y pues dentro de un taller que tuve como de toda la socialización de un taller de intercambio que tuvo con Claudia. Con Claudia... Del Laboratorio de la Máscara. Sí. Pues quedé muy interesado porque dentro de la docencia, dentro del campo que yo estoy ejerciendo, pues estoy muy interesado en tener como más amplio conocimiento de teatro para niños. Pues trabajo con comunidades, sobre todo con jóvenes, y pues estamos muy interesados en aplicar como toda esta nueva. Entonces pues la pregunta es cómo podemos tener más acceso o dónde podemos investigar más sobre el tema que usted plantea sobre el teatro para niños. Bueno, de entrada, el chico que Iván Andrés, ay, se me acaba de ir el apellido, el de la tienda teatral, trae todos los libros de Paso de Gato. Ahí hay una colección, de hecho, ay, Camilo ya se me escapó. Bueno, Camilo va a poner ahorita unos libros que traje de Paso de Gato, que lo que no se vende aquí lo va a quedar en la tienda teatral, les va a salir más caro, pero bueno, no, pues obvio, es comercio, pero bueno, hay una colección, si has pillado los cuadernitos que hace Paso de Gato, son ya casi 300 títulos, ahí está el señor Satizábal, y bueno, varios más, Quique Lozano, Tania Cárdenas, Fernando Vidal, Orlando Cajamarca de Colombia, por decir algo, pero la colección de color rojo es Dramaturgia para Joven Público. Y ahí usted va a encontrar, hemos sido muy cuidadosos en publicar teatro inteligente para niños, ¿no? Se ha dado un fenómeno muy importante, si en algo el teatro mexicano puede decirse que esté a la vanguardia, es en la dramaturgia para niños, y no solo en la dramaturgia, también nos hemos tomado muy en serio la producción, los valores de producción, la dirección, la actuación, es decir, nos quitamos de la cabeza la idea de, uy, jueputa, no tenemos plata, ¿qué hacemos? Montemos una obra para niños, ¿no? ¿Y los niños qué culpa tienen? No sean maricas, ¿no? Y no me refiero a preferencia sexual. Sino no sean cobardes, ¿por qué se ensañan con los niños? No, el teatro para niños mexicano justamente se ha convertido, no solo renuncia a tratar como subnormales o minusválidos mentales a los niños, que además, por otro lado, si me apuras, el que acaba siendo evidenciado como un subnormal es el dramaturgo que escribe así, al que le quede el saco, que se lo ponga, y al revés, es un teatro retador y es un teatro terrorista para niños. ¿Sí? Perdón, el terrorismo es para los padres. Es un teatro para llevar porque, ¡ay, jueputa! ¿En qué problema se metió el papá en llevar a los niños al teatro? Y poco a poco costó trabajo al principio porque muchos adultos decían, esto no es teatro para niños. Y costó trabajo, pero no, ya hay un amplísimo público que adora ese teatro, que pone en cuestión cosas, que no intenta someter al niño a una clase de fin de semana, ¿no?
Es decir, que no intenta educar al niño, sino lo mete en aventuras o en cosas tremendas. En el teatro para niños mexicanos se ha hablado del divorcio, de la adicción de uno de los padres, qué sé yo, de la pérdida de un ser querido.
construyen y que se pueden lograr. ¿Por qué nos jubilamos de esa maravillosa posibilidad? Yo no veo por qué. Al revés, pero hacerlo consciente, estudiarlo y trabajarlo para poderlo reproducir, ahí cuando se ofrezca, no hay que forzar las cosas, pero ahí cuando se ofrezca, decir, uy, aquí lo que quiero es lograr la empatía con este man, que además es asqueroso, al final de cuentas es un man lleno de defectos y tal, pero yo quiero que el espectador lo quiera. Porque al final a a White, ¿cómo se llama? Walter White, uno acaba queriendo protegerlo, ¿no? Y es un narco. Y uno entiende sus razones, se va a morir, tiene un cáncer y quiere dejar a su familia bien, porque le angustia, tiene un hijo limitado, la mujer embarazada, esperando un bebé, tal, y quiere dejarlos bien. Esa es su motivación. Bueno, uno acaba queriendo a un tipo que en otras circunstancias le parecería a uno perfectamente reprobable y nauseabundo, ¿no? O quiero, qué sé yo, los efectos que se nos ocurra podemos lograrlos de manera controlada, no como chiripa. De pronto dice uno, ay, hijo de puta, no sé ni cómo lo logré. Bueno, está bien, qué bueno, el burro tocó la flauta una vez, puede que la toque 2 veces, pero si no se hace dueño de sus herramientas, no la va a tocar una 3.ª vez, ¿no? Entonces, por ahí va la intención de esta charla. Y si no hay más, pues muchas gracias.